La caída de Servando Gómez Latuta se dio luego de una larga investigación de distintos cuerpos de seguridad, particularmente de la Policía Federal, que implicó un seguimiento no solo del capo, sino de todos los que pudieran tener contacto con él. Para hablar del tema está con nosotros el jefe de la Policía Federal, el comisionado Enrique Galindo. Enrique, qué gusto que estés con nosotros. Felicidades por la acción de la semana pasada. Muchas gracias, con el gusto saludarte y sí, creo que es una misión cumplida con los ciudadanos mexicanos, con los policías federales, en un momento importante después de más de un año de operaciones en Michoacán, y creo que llega en un buen momento esta detención. Es una detención además, me imagino que para la Policía Federal particularmente importante, porque la Policía Federal estuvo interviniendo desde hace ya mucho tiempo en Michoacán y fue de las corporaciones más agredidas, más golpeadas por estos grupos criminales. Así es, prácticamente en los últimos 3 años, 4 años de intervención de la Policía Federal en Michoacán, perdieron la vida o están desaparecidos más de 30 policías federales. Pero el episodio más lamentable, más triste para la institución fue precisamente aquel 13 de julio de 2010, donde 12 compañeros de la institución de la Policía Federal los encontramos prácticamente desmembrados, muertos, torturados, y era una señal muy dura para la Policía Federal, y sabíamos que detrás de esa muerte estaba Servando Gómez Martínez alias Latuta. Sí, porque esa fue, además no fue una muerte, bueno, de los templarios o de la familia en general, fue particularmente ordenada por este hombre. Así es. A ver, platícanos todo el proceso de investigación. Ya has platicado, se lleva la investigación sobre Latuta, se da prácticamente junto con, bueno, venía de tiempo atrás, pero esta última etapa, desde el momento de la intervención federal en Michoacán. Así es, prácticamente desde enero del año pasado, en que se anuncia la estrategia de seguridad y desarrollo de Michoacán, integramos un grupo de trabajo, como lo hemos hecho en otras tareas, con el CISEN, con el Ejército, con la Marina, con la PGR, la Policía Federal. Sumamos nuestra información, sumamos y diseñamos una operación de intervención, primero para disminuir la violencia, con presencia importante de las fuerzas federales, que nos permitiera introducir los equipos de inteligencia con cierta seguridad. Hay un dato bien interesante que te comparto, Jorge. De ese enero a febrero de este año, ni un policía federal perdió la vida, cuando antes de ello prácticamente habíamos perdido 30 elementos. Un poco más de 30 elementos. Luego, el reto del diseño operativo implicaba que todos los que estén participando de las instituciones de seguridad, pues lo primero que teníamos que hacer era cuidarlos, ser efectivos en la lucha contra la violencia, ir frenando al grupo criminal predominante y detener a su líder. Estaba muy clara la estructura que seguía este plan de operaciones, y creo que culmina exitosamente con la detención de Latuta el viernes pasado. Pero la detención de Latuta, diría el comisionado Alfredo Castillo, era la cereza del pastel, ¿no? Como símbolo y como personaje es muy importante, pero a mí me parece mucho más importante que aquí hay un cártel que fue destruido. Así es. A diferencia de otras historias que conocemos, muy importantes también, no podemos decir que el cártel de Sinaloa fue destruido, pero sí podemos decir que el cártel de los Templarios fue destruido. Así es, yo te podría comentar, compartir contigo y con tu teleauditorio, que en estos 13 meses detuvimos a prácticamente el 95-97% de la estructura funcional de primer nivel del grupo criminal. Es decir, el primero, segundo, tercero, cuarto nivel, prácticamente todos están detenidos. Sí, tenemos un par de pendientes todavía, pero los jefes de plaza, los jefes de sicario, los responsables del tráfico de drogas, los responsables del trasiego, prácticamente todos están detenidos. Y además, digamos, esta base operativa del grupo, de ellos en 13 meses, algo así como 1,500 detenidos. Es decir, dices tú muy bien que destruimos, desarticulamos, desestructuramos a un grupo criminal muy violento, muy organizado,
en un terreno que dominaban, difícil de penetrar por parte de las autoridades federales, que tenía un dominio de poder sobre algunas estructuras políticas locales y municipales, es decir, un escenario complejo. Sin embargo, el éxito operativo estuvo primero en la conquista ciudadana. Acercarnos con los ciudadanos, hablar con ellos, que volvieran a confiar en la autoridad. Tú platicabas el recorrido que hicieron en el fin de semana, que la gente incluso les arrojaba papeles a las camionetas con datos y con información para no presentarse personalmente. Así es, en lo personal a mí me sucedió en Apatzingán, servilletas donde anotaban ubicaciones de cuevas, de ranchos, donde nos decían dónde podía estar la tuta o alguno de sus miembros, y la gente lo aventaba a las camionetas, corría, y verificamos mucha de esta información que nos llevó a detenciones, y ahí recuerdo muy bien las primeras reuniones con la gente. En esas primeras semanas que yo visito Apatzingán, era un pueblo desierto, siendo una ciudad muy grande, de más de 300,000 habitantes. Los comercios, el 95% de los negocios estaban cerrados. Estaba suspendida las clases en todos los centros escolares. No había gente en la calle, todos estaban sometidos a la zozobra, al temor y a la amenaza. Poco a poco fue recobrando vida estas ciudades, y hoy que hemos estado recorriendo otros lugares donde prácticamente estaba con mayor dominio Tepalcatepec, era una de las zonas fuertes. Sí, paradigmática. Bueno, paradigmática sí, Tepalcatepec. O en Arteaga, el lugar donde nació Servando Gómez La Tuta, pues prácticamente son lugares que volvieron a respirar oxígeno. La llegada de la autoridad, pero quitar la presión del grupo criminal, hoy va a detonar sin lugar a dudas un mejor futuro en materia económica. A ver, llama mucho la atención el éxito logrado además en un año. A veces olvidamos los tiempos, pero logrado en un año desarticular un cártel de estas características, como tú decías, en todo un estado, con tantos recursos económicos, con una penetración que también es inocultable en la clase política y en el propio gobierno local, se logra porque se hizo una intervención en el estado. En los estados, estoy pensando en Guerrero, donde no hay esa misma intervención, o no puede haber por condiciones políticas esa misma intervención federal como hubo en Michoacán, ¿se pueden lograr ese tipo de éxitos de la misma forma y en los mismos tiempos? Sí, yo creo que sí, es una fórmula que funcionó. Claro. Es una fórmula que funcionó. Es una historia de éxito. Es una historia de éxito que hay que contarla con un final feliz, a la que poco se le apostaba al principio, se cuestionó, se dudaba, pero en la que tuvo mucho que ver porque se alinearon todas las acciones del gobierno de los estados, los municipales, ese movimiento social de autodefensas y de policía comunitaria, que había que articular algo para meterlos en un orden, como quiera que sea había que meterlos, y dos, permitir la acción de las fuerzas federales ya en el campo. Y tres, que es sustantivo, es la generación de inteligencia a través del CISEN, de Policía Federal, del Ejército, Marina. Eso era fundamental. Porque a un lugar al que no puedes acceder, al que no tienes posibilidades, que la ciudadanía no te deja entrar, o la delincuencia organizada, tampoco puedes generar inteligencia. Claro. Aquí tuvimos que abrimos, se abrieron otros canales de comunicación y obtuvimos los resultados. A ver, platícanos rápidamente, luego regresamos a otros temas, pero rápidamente todo el proceso de seguimiento, de desarticulación de los templarios y en ese caso también de la tuta. Sí, claro. Yo te diría que al inicio de la operación en enero del año pasado, tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo, hacemos la lista de los objetivos principales de este grupo criminal en Michoacán, los vamos priorizando, desde luego encabeza la tuta, pero teníamos ya información de que el Chayo vivía y estaba dominando, y que en un momento dado era el jefe de la tuta, el ideólogo, un delincuente muy peligroso,
que tenía capacidades hasta de redactar su propia filosofía, su ideología, y estaban prácticamente y una intacta. Combinación extraña, ¿no? Sí. De este hombre Nazario, que De Nazario, con una visión religiosa, pseudo religiosa, y la tuta incluso por formación, con una idea más Totalmente guerrillera, diferente. y con fotos del Che y esas cosas, Así, ¿no? pero además estaba los Plancarte, estaba, toda la estructura estaba libre, toda la estructura, los grandes líderes Libre y operando. libres operando, Claro. y yo diría que con toda la tranquilidad viviendo. No había un ejercicio de persecución real y fuerte. Y lo que hicimos es eso, es ir por prácticamente toda la estructura. Si te das cuenta, la tuta era el último que faltaba de ese nivel, pero todos a lo largo de 13 meses fueron detenidos o perdieron la vida tratando de luchar contra el Estado, y el Estado fue muy contundente y fue muy claro en la persecución, detenciones, etc. ¿Cómo es el proceso? Enlistamos, priorizamos, compartimos información, nos fijamos objetivos cada una de las instituciones y fuimos avanzando. Al mismo tiempo, en tierra, ganando seguridad, ganando espacio, yendo a esos territorios difíciles como Tumbiscatí o Arteaga, donde era difícil accesar. Ayer, en los recorridos que hemos hecho, hoy se puede ir sin problema a Arteaga o a la tierra de la tuta. Y antes era sumamente difícil. Ganamos ese espacio y ganamos en detenciones. Y ciertamente la que quedaba pendiente, la compleja, por lo que representaba Servando y por cómo se había conducido, un criminal mediático al que no le importaba dar la cara, retar al Estado a través de sus videos, filmar personajes de la política, es decir, un personaje criminal que retaba al Estado, a la autoridad, y que sentía que tenía controlada la situación. Nos fijamos ese objetivo y en los últimos 8 meses, o hace 8 meses, lo detectamos todavía circulando en la Sierra de Aguilillas, detectamos sus últimos movimientos y dónde había estado. A través de, todavía él operaba de manera ordinaria con un grupo fuerte de sicarios alrededor de él, viajando por cada una de las comunidades. Todavía iba a su casa, iba con su pareja sentimental, iba a este rancho de La Cucha, que fue el último lugar donde tenemos evidencia que estuvo ahí, y cuando lo vimos más próximo, entre las fuerzas federales formamos un gran cerco en toda la sierra, que es una sierra inmensa, Claro. pero que Bastante inaccesible. Y bastante inaccesible, peligrosa. Sin embargo, formamos grupos policiales militares para ir avanzando y revisando cada una de las comunidades, cada casa, cada rancho, cada lugar donde él podría esconderse, se fue revisando, haciendo un barrido general en la sierra. Es así como arrinconamos primero a Nazario Moreno, al Chayo, Sí, claro. que la Marina tiene un gran acierto ahí y fue muy reconocido. Y bajo ese mismo esquema trabajamos con Servando Gómez Latuta, aprisionándolo, arrinconándolo. Hace 8 meses se mueve, por ahí perdemos contacto de qué es lo que está sucediendo, y hace 5 meses lo detectamos o detectamos movimientos relacionados con él en Morelia. Y una lógica que utiliza que es básica. Él dice, me están buscando en la sierra, pues me voy a la zona urbana y me voy a la capital. Nadie pensaría que se trasladaría para allá. Lo hizo Osama Bin Laden. Lo hizo exactamente igual. Claro. Y lo cierto es que ya en esos últimos meses él ya vivía en la pobreza, ya no tenía las mismas facilidades ni de comer, ni de beber, ni tenía las mismas posibilidades de maniobra, de manejo, ni tenía controlados todos sus nexos criminales. Su propio grupo se lo fuimos desarticulando, se fue quedando solo, su propia familia lo iba abandonando. Yo veo en él miseria, pero veo miseria humana. Claro. Se queda solo, se queda abandonado, se queda disminuido económicamente, aunque probablemente tenga el dinero, pero él no podía operarlo, no podía tenerlo, estaba No podía disfrutarlo. No podía disfrutarlo. Y es la historia de un criminal que termina en la pobreza.
que maneja mucho dinero y es donde demostramos la tesis de que no se salen con la suya, no hay quien esté por encima de la ley y que tarde que temprano lo alcanzó la justicia en México. A ver, Enrique, se ha hablado mucho en los medios, en muchas ocasiones, de la videoteca de la tuta. A lo largo de este año de investigaciones hemos visto varios videos que se difundieron de distinta manera, pero ¿existe una biblioteca de la tuta, una videoteca de la tuta o es un mito? Yo creo que, no, a ver, yo creo hasta donde hemos investigado que efectivamente él generó mucho material de este tipo. Se ha localizado alguno, otros se han exhibido o él los ha exhibido. Lo que se ha puesto a disposición del Ministerio Público y yo diría que no el material filmado, sino el material en papel. Encontramos material en papel que es muy valioso para la investigación criminal, que estaba a disposición del Ministerio Público y que el tema de la biblioteca era una forma de operar para tener control que le resultó muy positiva porque tenía prácticamente controlados a funcionarios públicos y que creemos que puede surgir algún otro material. Por el momento nosotros no tenemos mayor registro más que lo que se ha visto y lo que se ha puesto a disposición del Ministerio Público. Era una forma de operar, o sea, su visión de control la reflejaba a través de estos documentos que explotaba muy bien, que él manejaba el que era una manera de garantizarse que estaba la lealtad de sus funcionarios con él, aunque sea forzada, amenazada a través de la propia imagen, pero bueno, operaba en ese sentido. Servían. Le servían y los utilizó. A ver, ¿y cómo se detiene a la tuta sin disparar un tiro? Porque a mí me llama la atención, se detiene a la tuta, es comprensible quizás sin disparar un tiro, pero se detiene también en la misma operación a muchas otras personas que sí estaban muy armadas. Así es. ¿No? Te comentaba que en los últimos 5 meses detectamos movimientos sospechosos de cuando menos 2 personajes ligados a él que no tienen que ver con su operación en Tierra Caliente, pero que aparecen en Morelia y detectamos sus movimientos, su pareja sentimental y alguien que denominamos el mensajero. Servando Gómez ya no usaba celular, él tenía una persona con el que transmitía las instrucciones de voz a voz y era hoy su forma de hacer las acciones. Tenía varios domicilios en Morelia, él mismo transitaba de uno a otro y así sucesivamente como un esquema de seguridad. Todos los que se acercaban a él no deberían de traer ningún tipo de aparato electrónico, ninguna computadora, se cuidaba mucho. Sin embargo, cometió errores y cometió errores su gente, sobre todo el mensajero y su pareja sentimental. El error del mensajero fue usar alguna vez teléfono y usar algún equipo y mandar los mensajes. Es la misma historia de Osama Bin Laden. La misma historia. El mensajero que usa un teléfono una vez, pero es suficiente para detectarlo. Claro. Y en 5 meses se usó 3 veces, pero era suficiente. Y la segunda, la pareja sentimental, que también es un error común, la detectamos, se hace un patrón de seguimiento para ver qué es lo que hacía, hacia dónde se movía, y resulta que coincide que se le ve con un pastel, coincidentemente, el día del cumpleaños de Servando Gómez la Tuta, es decir, el 6 de febrero. Y era una coincidencia extraordinaria para nosotros, o sea, era un pastel el día del cumpleaños de la Tuta. Eso nos llevó a fijar el domicilio con mayor precisión, saber dónde se movió, dónde se metió, pero queríamos tener la certeza de que él estuviera ahí y saber, no nos importaba el tiempo que nos llevara, saber cuántas gentes tenía, qué armas, qué mecanismo de defensa podía emplear, qué riesgos había frente a los vecinos, era una zona urbana. Y nos tomamos el tiempo y la pausa. Si ya habíamos esperado algunos años, no iba a pasar nada si nos esperábamos unos días. Después de estudiar y de seguir compartiendo información con CISEN sobre todo, diseñamos un operativo para intervenir sin disparar, con al menos la indicación
la instrucción de evitar a toda costa un daño físico, tanto a él como a las personas. ¿Estaba su pareja sentimental y por lo que se ve en la casa había juguetes y había niños en ese momento? Sí, y había, o presumimos que sí, a él lo detenemos en la puerta. ¿Cuál es el desenlace? Él ese día iba a cambiar de domicilio, ese día se iba a mover y convoca en la madrugada a su grupo a que vayan por él para moverse. Detectamos que lo van a hacer, los vigilamos a todos, dejamos que se junten en el último domicilio y cuando exactamente él abandona la casa para subirse a un vehículo es que sometemos prácticamente a 9 de los 10 detenidos. Al mismo tiempo teníamos una operación similar en Mérida. En Mérida con su hermano. Con su hermano, que para nosotros era el operador financiero, el que le ahorraba el dinero y le distribuía recursos para la actividad criminal. Y al mismo tiempo, de manera simultánea, operamos en Mérida para que ellos no se comunicaran y poder tener el control de los dos. Una operación también sin disparos, sin agresiones, sin violencia. Servando Gómez afirma está sorprendido de cómo se le detuvo sin que él tuviera tiempo ni siquiera de sacar su propia arma. ¿Cuántos elementos participaron? Pues, en el operativo de Morelia y en el de Mérida. Toda la operación tuvo alrededor de 100, un poquito más de 100 elementos, pero cada uno de los elementos tiene una vigilancia. Entonces, pero en el momento de la detención, en el momento 120 elementos, porque allí se reunieron los Ahora, 9 de Morelia. En todo este proceso también no deja de ser muy importante que tengas 100, 120 personas en operación durante meses y que no se filtre nada, ¿no? Exactamente. Yo te quiero decir que fue una gran prueba para la Policía Federal de discreción, de profesionalismo, de entrenamiento, porque se mostraron muy por encima del nivel del propio grupo criminal, mostraron su profesionalismo, su discreción, no se filtró nada, 5 o 6 meses preparando información, preparando el operativo y llega a un resultado óptimo o más que óptimo, excelente, sin disparos, sin heridos, sin lesionados. La tuta había amenazado con defenderse y con suicidarse si lo hubiéramos detenido. No le dimos tiempo, ni de una ni de otra. Lo desarticulamos en ese momento, se le aseguraron armas, se le aseguró droga, dinero, y suponemos que no estaba preparado. Él confesó que fue sorprendido. A ver, muy rápidamente, porque no tenemos tiempo, ¿qué actitud toma un personaje de estos en el momento que lo detienes? La primera actitud que tuvo fue sorpresa, entre sorpresa y susto. No se lo esperaba. No se lo esperaba, en lo absoluto. Él se sentía plenamente seguro que se le seguía buscando en la sierra, que allá estaba concentrado el mayor estado de fuerza, cosa que era cierto. Es decir, allá seguía el estado de fuerza mientras operábamos nosotros con mayor discreción en Morelia. Una operación de inteligencia. Una operación de inteligencia y de contrainteligencia, sí, claro, mandando el mensaje de que seguíamos en la sierra mientras acá estábamos trabajando. El segundo fue de soberbia, pensó que a lo mejor podía, no lo hizo, pero pensó que podía quizás cohecharnos, ofrecer dinero, no sabemos, pero él se sentía seguro, decía, no va a pasar nada, a lo mejor me van a soltar, cosa que no sucedió. Después fue de desesperación, de miedo, de reflexión, un poco, no mucho, no lo vi mucho, pero un poco de arrepentimiento por todo lo que había hecho. Y en todo momento decía, pues voy a pagar mi culpa con años de cárcel. Es decir, una actitud muy cambiante, un personaje criminal organizado, estructurado, más allá de lo normal, que sabía cómo cuidarse, pero sin embargo también reconoció y lo dijo ahí a los compañeros que él sabía que la Policía Federal lo iba a detener porque sabía que tenía una deuda con la Policía Federal. La debían. Sí, la debía. Y las deudas ojalá se comiencen a pagar, ¿no? Así es. Enrique, muchísimas gracias. Felicidades, Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal, por esta operación. Ojalá se repitan. Tenemos que practicar un día de estos de Guerrero, que claro es que sí, con mucho el gran gusto. foco rojo que tenemos en este momento. Con mucho gusto, Jorge. Estamos al lado y agradecidos con este reconocimiento. Muchas gracias. Gracias. Mire usted,
Ya nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Les mandamos un saludo a todos los amigos que nos ven en Guadalajara, en Jalisco, a través del canal 13.2. Esta noche a las 11 no se pierda la nueva temporada de La Encerrona con el análisis de los temas más importantes en el Congreso de la Unión. Y recuerde también, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias. La semana, ya hacia fin de semana, estará con nosotros mi compañera Viviana Belsazo. Gracias. Gracias, Jorge. Te agradezco.